campo inducido por una corriente eléctrica. En este video lo que vamos a ver es un campo inducido a través de un alambre. Igual en otros videos vamos a ver otras formas en las cuales se puede inducir una corriente para generar un campo eléctrico. Por eso me habla de un campo inducido por una corriente eléctrica. Estamos hablando del campo magnético. En este caso es a la inversa de muchos otros casos que también vimos, en los cuales el campo magnético genera una corriente eléctrica. En este caso vamos al revés. A partir de una corriente eléctrica vamos a obtener un campo magnético inducido. Bien, el primer ejemplo que vamos a ver es a través de un alambre, ¿sí? Esto sería como los cables que tenemos en las conexiones de la calle, en las cuales si no estuvieran recubiertos por ese plástico, nosotros si acercamos una brújula podríamos ver que se genera un campo magnético a su alrededor. Según como nos dice la definición, cuando una corriente y una intensidad de corriente, ¿sí? La cantidad de electrones que pasan a través de un cable durante una determinada cantidad de tiempo, pasa a través de un alambre recto, ¿sí? Acá tenemos el alambre, supongamos que es de cobre, que es el material conductor que se utiliza en los cables. Se genera a su alrededor un campo magnético B, ¿sí? Lo conocemos con la letra B. Las líneas del campo son circunferencias concéntricas. ¿Qué me quiere decir que sean concéntricas? Que tienen un mismo eje, ¿sí? Tienen el mismo eje por el cual giran alrededor, ¿sí? Y la dirección del campo es tangente a dichas líneas. ¿Qué me quiere decir? Yo acá las representé con flechas, ¿sí? Con vectores el campo. ¿Qué quiere decir que esa tangente que toca a la circunferencia en un solo punto, ¿sí? Es una recta tangente, en este caso son vectores tangentes. Para poder calcular cómo se forma este campo inducido, nos vamos a encontrar con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula podemos encontrar que B, que es el campo, que saben que lo medimos siempre en teslas, va a ser igual a 2 por K. ¿Qué es K? K es lo que se conoce como una constante de proporcionalidad. Perfecto. Llegué justito donde termina. ¿Cuánto vale K? K siempre vale lo mismo. 1 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperes. Fíjense que apareció amperes como unidad de K. ¿Por qué? Porque la intensidad I, que es esta, ¿sí? La intensidad de corriente, la medimos en amperes. Y R es la distancia que se encuentra entre el eje y la circunferencia. Esta distancia la vamos a medir en metros. Pero ahora vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor cómo aplicar esta fórmula. Ejemplo. Una línea de alta tensión conduce una corriente de 1000 amperes. Determinen el campo que se produce a 10 metros de distancia. Bien, ¿cómo sé yo que tengo que aplicar la fórmula que vimos para el alambre? Por el hecho de que me dice que es una línea, ¿sí? No me está diciendo otra forma geométrica, sino simplemente una línea. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poder sacar mis datos y ver qué es lo que tengo. Fíjense que la constante no está escrita en el enunciado del problema, pero ya la conocemos. Entonces es un dato que ya tenemos. Bien, sacamos los datos. Lo primero que puse es una línea de alta tensión, ya sé qué fórmula voy a usar. Me habla de una intensidad de 1000 amperes, la saco como dato, ¿sí? Los 1000 amperes. Yo sé que K vale 1 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperes. Y me dice que lo determine ese campo, es decir, que tengo que buscar a B, en una distancia, o sea, cómo es esa intensidad de ese campo a 10 metros de distancia de esta línea. O sea que R vale 10 metros. Una vez que ya tengo los datos y corroboro que todas las unidades estén bien, sí, que la distancia esté en metros, que la intensidad esté en amperes, voy a proceder al cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la fórmula. B es igual a 2 por K por I sobre R. Y empiezo a calcular. Como ves lo que tengo que buscar, vamos a separar acá con una rayita. Como ves lo que tengo que buscar, pongo B igual como está. No pongo X, no pongo ninguna letra, pongo la letra que le corresponde a lo que estoy calculando, que es B. 2 viene dado por la fórmula. K lo teníamos como dato, es 1 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, por la intensidad que era de
1000 amperes. Todo esto dividido la distancia, que eran 10 metros. Bien, como les digo siempre, lo primero que hay que hacer es sacarse de encima los números, así que vamos a proceder al cálculo con nuestra calculadora. Bien, empezamos. 2, si lo hacemos prolijito y utilizando los paréntesis, vamos a poder hacer el cálculo todo de una. ¿Cómo hacemos? Paréntesis, ¿sí? 2 por... Y ahora voy a poner 1 por e a la... Perdón. 2 por 1 por e a la menos 7, ¿sí? Por 1000. Acuérdense que la e lo que me hace es la base del exponente, ¿sí? Esta e es la base de 10 por los 1000. Cierro paréntesis y a esto lo divido por 10. Y nos va a dar 2 por 10 a la menos 5. Entonces, simplemente ya me saqué de encima los números. Ya sé que el campo era 2 por 10 a la menos 5. Yo sé que el campo me tiene que dar en Tesla. Bien, ¿cómo hacemos con las unidades? Tengo un metro como denominador y un metro como numerador, se me van. Tengo un amper como denominador y tengo otro amper como numerador, ¿sí? Este amper está debajo de esta unidad en forma de fracción. Tacho amper con amper y por último me quedó Tesla, que es la unidad del campo. Y ahí terminó el problema. Vamos ahora con otra forma de inducir un campo magnético.